Muy buenos días, mis amigos, mis amigas. Bienvenidos a su curso en materia de precios de transferencia. Y que de alguna suerte, al cabo de unos días que estaremos brindando la Nochebuena, la Navidad, sean todos bienvenidos, aprovechando esta temporada en donde no ha hecho realmente tantos fríos como otros años y que entonces así tendremos oportunidad de gozar precisamente un curso apto para cardíacos. ¿Y por qué apto para cardíacos? Porque evidentemente estudio de precios de transferencia ha tenido un avance sensacional. Recordemos que son desde las normas, las guías que pacta ya desde la OCDE, a la cual México pertenece, los encargados de, a nivel internacional, llevar a cabo un sinfín de operaciones en carácter de economías y sobre todo fiscal, y sobre todo máxime lo que es la recaudación de cada uno de estos los tratados, y que cada país debe por sí mismo y de suyo comenzar a cuidar sus expectativas recaudatorias. No en vano, ya tenemos desde el 2020 y las reformas de este año todavía en curso, el 2021, un cúmulo de diferentes apartados que se van concatenando para efectos precisamente de índole internacional, esa recaudación que está buscando cada uno de los países, pero que en su conjunto no se puede soslayar el hecho de que este gremio, este cúmulo de grandes países, tienen por sí mismos que empezar a lograr una recaudación con la mayor de las eficiencias, con una máxima de transparencia y sobre todo en un plan de pretender evitar la evasión fiscal a todas luces. Es por ello que tenemos así los esquemas reportables. Por ello tenemos todo el apartado del 5A de nuestro Código Fiscal de la Federación en materialidad, en ese beneficio económico superior al beneficio fiscal. Y entonces así de suyo, este año también se incorporan nuevas reformas para efectos del 2022, quiero decir, y que en sí el estudio de precios de transferencia se va puliendo, se va perfeccionando. Vamos a comenzar entonces, si me permiten, con este gran curso que de alguna suerte así tendremos que identificar la clave esencial de nuestro estudio. Para efectos de lo que es nuestro temario, si me permiten, vamos a comenzar analizando todos y los diferentes apartados, desde nuestras generalidades, que debemos entender por precisamente un buen estudio de precios de transferencia, que se basa no como tal en lo que es en sí nuestros comparables. Sin lugar a dudas es la esencia, pero también debemos de tomar en participación el hecho de que la autoridad fiscal siempre ha buscado un soporte cada vez mayor con base a esta estructura de negocio. Como si fuese capaz la autoridad de identificar que en realidad la esencia del negocio es lo que provoca como tal el estudio de precios de transferencia. Y así va rebotando también para muchas otras esencias como lo es de carácter de planeación fiscal. Estaremos analizando las obligaciones que nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta nos da como apartado, los sujetos obligados, las partes relacionadas que se pudieran ir analizando y la guía de la OCDE como tal. Estaremos viendo también el contenido esencial ya de manera práctica en nuestro estudio de precios de transferencia. Todo un análisis funcional, un análisis de riesgos, un análisis de activos, los métodos que están permitidos actualmente en nuestra Ley de Impuestos sobre la Renta y además todo lo que concierne en materia de los efectos de nuestra declaración anual, la coyuntura que se hace a razón del COVID 2019 y que ya tenemos un 2020 y ahora el 21 con cierres espectaculares, con economías muy dañadas y que también complican nuestro estudio de precios de transferencia. Y por último, estaremos analizando los efectos en materia de razón de negocios, en los términos del artículo 5A, los esquemas reportables en los términos del 199, en ambos casos del Código Fiscal de la Federación, y el outsourcing como reforma laboral en materia de, precisamente, el 2022, 29 de abril del año en curso, dije mal, del 2021, pero que va a tener una repercusión para efectos de nuestro cierre del 21 y a lo largo de todo el 2022. Y finalmente, nuestra reforma fiscal
para este ejercicio venidero del 2022. Por su parte, debemos de comenzar por lo que es en sí. ¿Qué es el estudio de precios de transferencia? ¿Qué es lo que nos obliga, motiva tanto a las autoridades como sobre todo otros países en llevar a cabo precisamente este afán de lo que es hacer un estudio? Bueno, de entrada, el estudio de precios de transferencia como tal, como palabra, como estudio, la verdad es que no existe. El Código Fiscal de la Federación atiende nada más la obligación de realizar operaciones a valores de mercado, con base precisamente a nuestras guías de la conocida OCDE como tal. Y bueno, si se trata originalmente de un efecto que la propia OCDE a nivel internacional ha provocado, ha promovido, es con un afán más de que entre partes relacionadas no se esté haciendo una planeación fiscal con a fin de extraer las utilidades de una empresa en una región, en un país, para llevárnosla a otros países o a otro país en particular. Esto es, por ello es que con base a un principio denominado arm's length o lo largo de tu brazo, la autoridad siempre dice, debes de comportarte tú como empresa, como persona física o moral empresario, y siempre guardando una distancia, lo largo de tu brazo, de tal suerte que sea lo mismo el comportamiento que debieras de dar a lo que es la operación cuando tienes operaciones con terceros que no son partes relacionadas, que cuando en realidad estás celebrando este tipo de operaciones entre sí partes relacionadas. Esto es entonces la razón por la cual nos motiva a identificar como trabajo un complejo denominado estudio de precios de transferencia. De su parte, nos haríamos una gran pregunta. Bueno, ¿y hay una gran diferencia entonces entre precio de mercado y precio de transferencia? La realidad es que es básicamente lo que se busca, que por sí mismo cada uno de estos parámetros nos obliguen como tal a realizar operaciones entre partes relacionadas, pero como si estuviésemos otorgando operaciones entre partes independientes o no relacionadas. De tal suerte y forma entonces que simplemente nos dice que es un supuesto básico la operación con base a un valor de mercado que en su caso entre partes y pudiera darse independientes, se diera también una transacción entre partes relacionadas. De tal forma entonces que es muy difícil, porque bien sabemos todos que en realidad los contadores, los abogados y toda la parte económico-administrativa, bien podríamos transferir las utilidades de una empresa a otra a través simplemente de una factura. Factúrale ya. Claro, la autoridad ya entonces desde el 2008, 2009, 2010 comenzó con sus grandes estudios en razón de pretender identificar precisamente este tipo de operaciones que se debieran de dar entre las partes independientes, es decir, partes relacionadas pero a valores de mercado. Y entonces, pues en realidad no se trata de fijar nosotros como parte de nuestro trabajo, como parte de nuestro entregable, no se pretende fijar un precio en la operación, toda vez que de suyo nos identificamos más con base a los márgenes de rentabilidad. Y entonces, claramente podemos observar en el material, las entidades de un grupo no tienen intereses opuestos, están luchando con un mismo fin, un objetivo común que es precisamente maximizar la utilidad de todo el grupo en su totalidad y no el de cada una de sus partes. Y entonces así, pues en realidad no existe un mecanismo que nos pretenda, en su caso, identificar fuerzas antagónicas por el cual se pudiera determinar el precio entre las distintas filiales. Precio como un valor a nivel factura. Razón por la cual entonces, simplemente y de manera resumida, pudiéramos identificar que nuestro estudio de precios de transferencia básicamente lo que contempla
es identificar un precio que sea capaz de generar una utilidad para cada una de las empresas del grupo. Ahora la gran pregunta entonces sería, muy bien, ¿y quién va a fijar esa utilidad entre cada una de las partes de un grupo? Muy sencillo, cada una de las empresas, dependiendo de su situación financiera, de su operación como tal, de sus funciones y responsabilidades, riesgos a asumir por sus activos, por su misma operación propia, quiero decir, de la empresa. Y entonces, así, con un análisis de riesgos, pudiéramos identificar que, sin lugar a dudas, a mayor riesgo, mayor rendimiento. Y por otra parte, ¿quién va a correr más riesgo? Pues los que tengan inventario, por ejemplo, pues los que tengan los activos. ¿Qué sucede si una de las empresas de grupo no tiene activos? No tiene riesgos, no tiene inventarios, tampoco no tiene forma de proyectar un riesgo por obsolescencia o porque simplemente hubo ya inventario caduco. No, se va manejando sobre la marcha en el sentido de que entonces esta empresa, ¿qué hace? Déjame inventar. En este momento esa empresa que no tiene activos fijos, que no tiene en realidad una operación difícil, funcionalmente no es difícil, pero tiene los cerebros del grupo. Su riesgo entonces es, a final de cuentas, gente, colaboradores de esa institución, de esa sociedad. Y entonces tendremos que empezar a analizar, con base a este análisis funcional de riesgos de activos, quién o cuál de nuestras empresas asume mayormente riesgos para generar entonces así mayor rentabilidad. Y al decir que genera mayor rentabilidad, provoca en automático el llegar a pensar que por sí mismo este tipo de sociedades van a tener que, generando más utilidades, más rentabilidad, más causación de impuestos sobre la renta. Y entonces, obviamente, tendremos que obtener con base a comparables, es decir, otras empresas con el mismo giro, vamos a poder identificar entonces cuál va a ser la propia utilidad o margen de utilidad que se le pudiera asignar a cada empresa en un grupo, que puede ser un grupo de 2 o puede ser un grupo de 10 sociedades. Cada una de estas 10 sociedades tendrá que asumir sus propios riesgos. La base fiscal tendrá que ser, sin lugar a dudas, un promotor para efectos de identificar en sí mismo cada una de ellas. Y por eso es que atendemos que las transacciones entre las distintas partes del grupo multinacional determinan los ingresos y las deducciones de cada una de estas. Y por lo tanto, la base gravable de los impuestos sobre esa rentabilidad. Ingresos menos deducciones. Razón por la cual, al nosotros no identificar un precio que se debió de haber asignado para efectos de una venta de un producto, para efectos de una prestación de un servicio, para efectos de un arrendamiento, para efectos de la venta de uno de nuestros activos fijos. Oye, ¿cuánto se los vas a vender al grupo? No, muy barata. ¿Y por qué tan barata? Si hay un valor de mercado. En el caso de los automóviles, hay una guía o libro azul que nos dice exactamente cuál es el valor con base a ese bien nuevo y con un deterioro por línea del tiempo y por un kilometraje, nos puede dar un valor muy aproximado a lo cual se debió de haber vendido dicho automóvil usado, dicha maquinaria, dicho predio, dicho todo. Que evidentemente, cuando tenemos otros ojos que nos están observando, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, en donde un notario, un corredor público, que va a certificar, en su caso, esa operación ante terceros, así, ante todo el público, evidentemente nos va a poder poner un freno y nos va a decir, oye, esta casa vale en el orden de tantos millones de pesos, esta bodega tanto vale, este terreno tanto vale, esta oficina en Santa Fe tanto vale, esta pequeña oficina que no está ubicada en Santa Fe puede valer menos por sus acabados. Y pide el tercero, el fedatario público, puede solicitar un precio, un avalúo como referencia con un porcentaje mínimo de tal vez hasta un 10% arriba abajo, pero no más. Porque entonces,
con base a ese, en donde dependiendo de las circunstancias que tuviese cada una de las empresas, pudiéramos identificar si le conviene vender muy caro, que no teniendo costo generaría utilidades, pero tengo pérdidas que quiero amortizar. Dice la autoridad, eso es lo que no quiero. O al revés, oye, como ya tienes muchas utilidades y como no tienes pérdidas por amortizar, por favor, véndelo muy barato para que inclusive, si ese tu costo de lo vendido supera a tu precio de venta, generes una pérdida fiscal. Al cabo, y que de eso se trata, buscamos a nivel financiero la maximización de los valores, tanto financieros como fiscales, porque a final de cuentas los valores fiscales me van a repercutir dentro del estado de resultado en el último renglón, antes de lo que es la utilidad neta, precisamente en la generación de ese ISR como tal. Es por ello entonces que será de suyo muy importante identificar que siempre yo debo de estar asumiendo valores de mercado. Y entonces, ahora la gran pregunta es, ok, me queda claro, yo asumo valores de mercado. Cuando se trata de un activo fijo, puedo recomendarte un buen perito evaluador. Cuando se trata de un activo usado, un automóvil, pues tal vez usado como tal, que la guía azul o el libro azul me puede dar, detonar un valor suficiente como tal. Si yo estoy participando de una renta, uso, goce temporal, ¿por qué no? Me puedo ir a un sinnúmero de bases de datos en donde puedo obtener evidencia de lo que en ese valor de mercado, de ese momento, de esa zona, de ese activo, de ese inmueble, con esas características, con esos acabados, con esos metros, me puede dar así de suyo un valor de mercado. Pero, ¿y qué pasa con las operaciones que pudieran ser, por ejemplo, compraventa de inventarios? La realidad es que se complica en el sentido de que yo puedo obtener como una guía perfectamente establecido precisamente el valor de entrada de lo que me costó, el costo de adquisición de ese inventario. Sin embargo, puede tener otros asegúnes, circunstancias que motiven, justifiquen la razón por la cual no estoy vendiendo con un valor tan alto de mercado que me obligue como tal precisamente esa oportunidad. Oye, son inventarios que están a punto de ser caducos, son inventarios que están ya pasados de moda, son inventarios que por la temporada o se venden ahorita o ya no se vendieron sino hasta el siguiente año, porque hace frío, porque hace calor, porque son vacaciones, por lo que gustes y mandes. Y entonces nosotros, como expertos en la materia, debemos de identificar así cada uno de las rentabilidades que se pudieron haber propiciado. Tú, por ejemplo, en calidad de contador público, en calidad de administrador de tu negocio, en calidad de, déjame empezar, hasta Chief Financial Officer o Executive Officer, el director ejecutivo, el director de ventas, el director financiero, ¿justificarías el hecho de vender muy barato, vaya, tan barato, que hasta provocaras una pérdida en tu empresa? Evidentemente que no. Máxime si tienes justificación de obtener un bono de productividad en base a la rentabilidad de la empresa. Y entonces lo mismo se preocupa el fisco. Dice, oye, como que no me late que estés generando todavía más deducciones de las ordinarias y tu precio de venta esté muy bajo. Y entonces, como nuestra labor no va a ser definir, oye, este producto, por ejemplo, esta taza, la debiste haber vendido en 220 pesos, porque tiene un logo muy bonito, que porque es de microondas, porque se puede lavar precisamente en esa lavadora de trastes automática, porque está con un buen contraste, porque la calidad del diseño, por lo que gustes y mandes. Yo no sé en cuánto vamos a vender esta casa. Esta taza la vamos a vender, no, sin importar a cuánto. Lo que sí me preocupa es que es un negocio, es una empresa que conlleva riesgos en el diseño, en el material, en nuestros inventarios, en las bodegas, en ese activo, en el corporativo, en crear nuevos diseños innovadores, en tener gente pensante. Y entonces, como tal, esta empresa debiera ser redituable. Y no es justo que con base a todo ello, la misma empresa estuviese generando pérdidas. Razón por la cual nosotros debemos de identificar inclusive el efecto que se pudiera dar a nivel legislativo
En otras latitudes, México a nuestro 30%, pero habrá países que están pagando un impuesto sobre la renta en el orden de un 21%. México ha ido evolucionando. Estuvo un tiempo al 28, estuvo otro tiempo hasta el 32 y hasta el 34, pero de pronto nos encontramos con que estamos al 30. En las posiciones fiscales que se mantienen, también podemos obtener la oportunidad de aprovechar pérdidas fiscales. O, ¿por qué no, en su caso, identificar una correcta base o deducción o los mismos dividendos que se pudieran propiciar en nuestra organización? Es por ello que los procesos de nuestra investigación y desarrollo del producto serán básicos para poder identificar. Por ejemplo, en su caso, en Finlandia es el lugar que se considera más conveniente para este tipo de tareas en materia de procesos de investigación y desarrollo de un producto, de un mercado como tal. Y entonces allá se facilita esta operación, esta función, debido al alto nivel educativo de la población. Estamos hablando de doctorados, de maestrías como tal, la existencia de una infraestructura encaminada más a la investigación y un sistema jurídico legal que protege precisamente la propiedad intelectual. En el caso de la manufactura, estamos hablando de otras latitudes, en donde habrá fuerte mano de obra dentro de toda la población y que entonces así, de excelencia, China será uno de los principales países con mano de obra que excede y que además se torna especializada en cada uno de los diferentes ramos de la industria como tal y que en su caso se utilizará simplemente como parte de los equipos que se están haciendo así de suyo, formando parte de una organización. Es entonces muy importante que, dependiendo de un gran corporativo que requiere de una fuerza laboral impresionante, que requiere de un potencial en investigación y desarrollo, que requiere inclusive de la publicidad, de imagen, de obtener un centro de distribución muy importante a nivel regional, pues entonces cada latitud de nuestro planeta será el especializado como tal. Y entonces, ¿por qué no? Podríamos encontrar muchas veces empresas que tienen su centro de investigación y desarrollo en un país y por su parte la fuerza laboral en otra. Y en otra ocasión su centro de distribución. ¿Para qué lo tienes en Finlandia? Por decir, otra vez regresando al tema, tu centro de distribución. Es caótico, es muy difícil llegar allá. Entonces déjaselo a que los cerebritos queden trabajando allá, inclusive en un home office, por ejemplo, que está de moda, pero déjame los inventarios de manera más céntrico de lo que se pudiera dar. El financiamiento, dependiendo de cada país, se puede obtener beneficio como tal, en el sentido de tasas impositivas más económicas, tasas de financiamiento más bajas, Reino Unido por excelencia se da, o control de operaciones, dependiendo ya de cada una de estas las latitudes y cómo es que se puede o la corporación requiere en el tener en claro, sobre todo, un control de operaciones a nivel mundial. ¿Dónde vamos a dejar nuestro headquarter? ¿Dónde vamos a dejar ese corporativo de las empresas para poder así desde allí direccionar, redireccionar, tener en su caso las principales políticas, definición de estrategias corporativas y el flujo de información de ese día a día de lo que en su caso acontece para efectos de cada una de nuestras operaciones, por lo cual se realiza, por ejemplo, en Estados Unidos de manera idónea. Vemos cada país que tiene su pro y su contra. Y entonces, cuando yo me doy a la tarea de analizar esa rentabilidad que está generando cada empresa, evidentemente, cada una tendrá por sí mismo su propia identidad de esa rentabilidad. No es lo mismo ganar dinero por desarrollo, investigación y desarrollo, que ganar dinero por cuidar un inventario que en realidad no tiene mayor riesgo. No caduca, no es obsoleto, no es de temporada, no se oxida, nadie se lo quiere robar porque no sirve de nada. Hombre, pues mi costo es cero, mi riesgo es cero. A decir, oye, ¿vas a cuidar, por ejemplo, algo que fuese muy fácil de robar? Que de suyo y en sí mismo puede prescribir, caducar, pasar de moda y temporada. Hay que estar muy a las vivas para desplazarlo. Y si es fácil de robar y colocar, vender, con mayor razón requiero de un alto control para mitigar los riesgos. Pero aún así, el riesgo subsiste. Y entonces, si nuestra premisa mayor es en el sentido de que a mayor riesgo, más rendimiento,
déjame identificar en dónde cada una de nuestras empresas está asumiendo, en su caso, un riesgo. Si yo analizara estos numeritos que traemos en esta lámina, pues podríamos observar, tengo ingresos en el orden de 2,000, de lo que quieras, euros, yenes, dólares, miles de euros, lo sé, lo que gustes y mandes. Tengo costos directos por lo que es desarrollo de tecnología y en su caso, manufactura, mano de obra directa, pesada y también, ¿por qué no?, costos de distribución, los fletes en la organización. Llego así de suyo a una utilidad bruta en el orden de 1,300. Y si en su caso yo incurro en gastos o costos indirectos denominados publicidad, gastos de venta, corporativos, por 500, 150, 100, mi utilidad se cae a prácticamente la cuarta parte, 550. Y si a ello todavía le agrego un costo financiero, intereses a cargo en el orden de 150, mi utilidad antes de impuestos se queda en el orden de estos 400. ¿Pero eso qué me dice? ¿Es rentable? Nadie me podría decir a ciencia cierta si es rentable o no, porque me falta decir que esta empresa la pudiera yo comparar con otras empresas a nivel mundial o empresas del mismo sector en la misma región, de las mismas latitudes, y que yo te dijera qué curioso, según tú es rentable ganando en el orden de ese precisamente 5% del total de las ventas, pero cuando hay empresas que ganan en el orden del 18% haciendo exactamente lo mismo. ¡Ah, caramba! Pues entonces no es lo mismo ganar precisamente un 5%, 400 sobre 2,000, que ganar un 18%, que es lo que el mercado, que es lo que la gran mayoría de las empresas pudiera estar ganando. Y es entonces en donde caemos en consecuencia de que la autoridad por sí misma también nos repercute y nos termina diciendo que existen diversos negocios a nivel local que se pudiera generar, en su caso, las diferencias en tasas impositivas. Damos la bienvenida a todos aquellos que nos acompañan para efectos de Face. Bienvenidos sean todos ustedes. Estamos el día de hoy analizando un tema en materia de precios de transferencia, en materia de la circunstancia que se pudiera dar, primero de índole internacional, para someter a consideración tanto de los empresarios como de las autoridades hacendarias, en que no se dé de suyo una importancia suficiente para efectos de una rentabilidad que se pudiera manejar entre un cúmulo de diferentes grupos como tal, o dentro del mismo grupo, varias empresas que se estuvieran dando por sí mismas a razón de cada una de esas utilidades. Es por ello que es muy importante dejar en claro que cada empresa mantiene una estructura de negocio en donde debemos y requerimos hacer un estudio para efectos de nuestro análisis funcional, un estudio de nuestro análisis de nuestros activos para ver y someter los riesgos y el análisis de los riesgos mismos de la operación, para efectos entonces prácticos de llegar a la consecuencia de que cada una de las empresas del grupo pudiera identificar por sí mismo la utilidad, le hace la rentabilidad que debería estar reflejando en un caso práctico, le hace en la vida real. No pretender manipular entonces las utilidades de un mismo grupo y que con la gran pregunta sería, a ver, pero si empezábamos a analizar qué es un tema de índole internacional que inclusive las mismas guías de la OCDE han aplicado para los países adscritos a esta gran organización, entonces estamos hablando de un tema internacional, léase, con partes relacionadas que fuesen del mismo grupo, obviamente, pero en diferentes partes del mundo. Y la respuesta es, no necesariamente debiéramos de estar hablando de extraer las utilidades. En la esencia sí, porque lo que pretende el estudio de precios de transferencia es llegar a la consecuencia y en decir, a ver, si el SAT mexicano, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del SAT, puede reclamar las utilidades pocas, grandes o muy poquitas que se estuviesen generando en un país como México con déjame identificarlo, un riesgo de negocio muy alto, porque mantiene altos estándares en sus inventarios, porque tiene alto desarrollo de tecnología, porque tiene fuentes de financiamiento escasas y ha accedido aún así a fuentes de financiamiento con tasas de rentabilidad muy altas.
que en comparación con otros países, en donde a lo mejor no se mantiene ese desarrollo de tecnología, no se mantiene lo concerniente a la oportunidad de un inventario alto, obsoleto, caduco, que puede prescribir, que puede salir de temporada, de moda. Y entonces es donde pudiéramos asumir por sí mismo la oportunidad de que cada una de estas, en mi ejemplo, 2 empresas del grupo, que cada una se quede con sus respectivas utilidades. Y la gran pregunta entonces sería, ¿y a cuánto tienen que llegar de utilidades? Necesito parámetros comparables, necesito identificar en